¿Cuáles son esos misterios de la Biblia que no tienen respuesta, además de llegar a ser aterradores? Bueno, en este caso los conoceremos mediante un iceberg. Ya saben cómo va la temática, por lo que iremos directamente a lo profundo, sumergiéndonos en lo desconocido. La Natividad nos habla del nacimiento de Jesús, donde estuvieron presentes María y José, pero digamos que este suceso nos deja misterios e incógnitas que no podemos comprender. Por ejemplo, en el nacimiento de Jesús se sabe que habían muchos pastores, pero en el caso de los 3 reyes magos, pues, en realidad no estuvieron ahí. En la Biblia se habla de ellos como los sabios del este, se dice que trajeron 3 regalos, como oro, mirra e incienso, pero en la Biblia jamás se menciona cuántos de estos eran, dejando la incógnita de si fueron menos o más. Además que los mismos no llegaron a ver a Jesús sino hasta 2 años después de su nacimiento. Otra incógnita que envuelve este misterio va sobre la fecha del nacimiento de Jesús, ya que en la Biblia se menciona que Jesús nació en un invierno rodeado del calor de los animales, pero jamás se menciona que esto sucediera el 25 de diciembre, fecha que sería impuesta por la Iglesia. Sin duda algo curioso. El tema de Lilith y Adán es un suceso fascinante, a pesar de que el tema de Lilith no aparezca en el texto canónico de la Biblia. La mención más conocida de Lilith como primera esposa de Adán proviene del alfabeto de Ben Sira, un texto judío medieval del siglo X, donde relata cómo Dios creó a Lilith y Adán como iguales, ambos del polvo, varón y hembra los creó. Sin embargo, Lilith se rebeló al negarse a someterse a Adán, argumentando el ser iguales. Al ser rechazada, Lilith pronunciaría el nombre de Dios como forma de rebelarse, huyendo del Edén y así mismo llegando al Mar Rojo. Más adelante Dios enviaría ángeles para traerla de vuelta, sin embargo Lilith se negaría, así que ella sería maldecida irremediablemente por Dios, convirtiéndose en un espíritu asociado a la oscuridad, una mujer demonio. El Arca de la Alianza es descrita en la Biblia como un cofre sagrado que contenía las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y una vasija de maná. Este es uno de los mayores enigmas históricos y religiosos, ya que su paradero es un total misterio, y las teorías sobre su ubicación mezclan tradiciones, arqueología, leyendas e incluso especulaciones modernas. Como pequeño contexto, el Arca de la Alianza fue construida por orden divina durante el Éxodo y se convirtió en el símbolo de la presencia de Dios en Israel. El arca estuvo en el tabernáculo y luego en el templo de Jerusalén. Sin embargo, tras la destrucción del templo por los babilonios en el 586 a.C., el arca desapareció de los registros bíblicos, y no se menciona nada de su paradero. En 1988 la CIA desclasificó documentos del proyecto Stargate, donde un agente psíquico afirmó haber visto el arca en Medio Oriente enterrada en un lugar oscuro e inhóspito. Sin embargo, es una afirmación sin validez, y además la agencia abandonó el proyecto por falta de resultados. El rapto es conocido como un evento en el que Dios castigará a todos los no creyentes. En la Biblia Pablo describe que Dios llegará a la tierra con un grito y una trompeta que se escuchará en todos los cielos. Seguido de eso Jesús finalmente volverá junto con los ángeles, pero también llegarán los 7 jinetes del Apocalipsis y el Anticristo. Los muertos se levantarán, y los vivos ascenderán hasta llegar a lo más alto del cielo donde Dios se los llevará para salvarlos de lo que sucederá. Sin embargo, no todos los vivos ascenderán, solo lo harán aquellos que tengan fe en Dios. Después de que suceda lo antes mencionado, escucharemos una trompeta 7 veces, y cuando esto termine el mundo cambiará, ya que este será el comienzo de un periodo de calamidades y atrocidades que durará 7 años, el cual se llama tribulación o apocalipsis. Aquí veremos llegar pestes, catástrofes naturales, e incluso habrá un gran terremoto el cual hará que las montañas caigan al nivel del mar. Luego una tercera parte del agua en la tierra será envenenada, y el mundo cambiará para siempre, y mientras esto sucede el anticristo se irá anunciando como una persona que ayudará a la humanidad, pero en realidad creará una forma de esclavitud, en el cual hará que quienes sobrevivan a esto tengan 2 opciones, podrán elegir entre ponerse la marca de la bestia, o elegir a Dios y perder la cabeza. En caso de elegir la marca de la bestia será la segunda ofensa a Dios, así que serán enviados al infierno, mientras que si eligen la otra opción, entonces al morir Dios les dará esta segunda oportunidad para entrar al paraíso. El misterio detrás del verdadero nombre de Dios es un tema que ha intrigado a teólogos, eruditos y fieles durante siglos. Ahora bien, el nombre sagrado de Dios en el Antiguo Testamento es el tetragramatón que ves en pantalla, compuesto por 4 consonantes hebreas, J, H, V, H. Este nombre se le es revelado a Moisés en la zarza ardiente, donde Dios responde, «Yo soy el que soy».
Sin embargo, la escritura hebrea carecía de vocales y la pronunciación exacta se perdió debido a la prohibición judía de vocalizarlo para evitar blasfemia. Pero algunos eruditos propusieron las combinaciones que ves en pantalla, basándose en las raíces lingüísticas, mientras que el nombre Jehová surgió en la Edad Media, al combinar las consonantes I, H, W, H con las vocales Adonai. El supuesto conflicto entre los camellos y la Biblia surge de una aparente discrepancia entre los relatos bíblicos y los hallazgos arqueológicos sobre la domesticación de estos animales. Ahora bien, la Biblia menciona camellos domesticados en tiempos de Abraham, Jacob y José, entre los 2000 y 1500 a.C., donde el faraón regala camellos a Abraham. Sin embargo, estudios arqueológicos datan los restos más antiguos de camellos domesticados en el sur de Levante, actual Israel, alrededor del siglo X a.C. Esto sugiere que los camellos no se usaban ampliamente en la región hasta casi un milenio después de los patriarcas. Esto señalaría que los textos bíblicos fueron escritos o editados siglos después de los eventos narrados incorporando elementos anacrónicos. El Santo Grial es uno de los misterios más fascinantes y controvertidos de la cultura occidental. ¿Pero qué es? El Santo Grial se define tradicionalmente como la copa utilizada por Jesucristo en la Última Cena, y según algunas versiones también empleada por José de Arimatea para recoger su sangre durante la crucifixión. Sin embargo, no se sabe nada de su paradero, pero sí hay muchas creencias que envuelven a este objeto sagrado. En algunas creencias el Santo Grial es un cáliz con propiedades curativas, se cree también que puede resucitar a los muertos, y el que lo posea tendrá el poder y la vida eterna. Sodoma y Gomorra narra la historia de los ángeles que llegan a la ciudad de Sodoma, una ciudad corrupta. Esta ciudad está descrita por la Biblia como un pueblo violento y lleno de pecado. En Génesis 18 Dios habla con Abraham y le dice que Sodoma y Gomorra se han vuelto malvados. Abraham tenía a su sobrino Lot viviendo en Sodoma, así que temía por su vida. Es por eso que le dice a Dios que no los castigue si encuentra por lo menos a 10 personas justas en la ciudad. Sin embargo, Dios no pudo encontrar a esas personas. Así que en Génesis 19 Dios manda a 2 ángeles disfrazados de hombres para acabar con esas ciudades. Poco después Lot los recibe, pero durante la noche un grupo de hombres va y le ordena a Lot que les entregue a esos 2 hombres para hacer, ya saben, cosas de adultos. Lot intenta de todo para detener a estos hombres e incluso ofrece a sus hijas con tal de que no le hicieran nada a los ángeles, pero cuando todo empeora los ángeles se rebelan, luego le dicen a Lot que huya con su familia y que no voltee hacia atrás. Poco después comienza una masacre destruyendo la ciudad en cuestión de segundos, un caos brutal y un final triste ya que la esposa de Lot voltea por curiosidad e instantáneamente es convertida en una estatua de sal. El Leviatán y el Behemoth son criaturas mitológicas mencionadas principalmente en el libro de Job, Antiguo Testamento. El Behemoth es descrito como una bestia terrestre gigantesca herbívora, y por otra parte el Leviatán es descrito como una serpiente marina gigante que vive en las profundidades de la tierra, llegando a medir alrededor de unos 480 kilómetros. Los años perdidos de Jesús son un misterio en la vida de Jesús que parece faltar, es decir, en la Biblia se habla de Jesús cuando era niño, pero es ahí donde su historia se corta, y cuando se vuelve a hablar de él, es un hombre de más de 30 años. Bien, hay libros eliminados de la Biblia que mencionan algunas cosas que hizo durante este periodo, relatos interesantes y polémicos de Jesús, que a pesar de no formar parte de la Biblia, hay textos que mencionan que una vez Jesús se enfureció con un niño y lo maldijo. Lo curioso es que en varias ocasiones Jesús hizo este tipo de cosas. En la Biblia nos explican que Jesús fue hecho igual que el hombre, así que tal y como nosotros, este era imperfecto, y en realidad no era esta versión perfecta que todos conocemos, pero bueno, aunque es curioso, no forma parte de la Biblia. La existencia de Moisés es un tema de debate, y aunque su historia es fundamental en textos sagrados como la Torá, la Biblia y el Corán, no hay evidencia arqueológica o histórica directa que confirme su existencia. Ahora bien, en relatos religiosos, según el Éxodo, Moisés liberó a los hebreos de la esclavitud en Egipto, recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, y guió a su pueblo durante 40 años en el desierto. Sin embargo, no hay menciones de Moisés o de la esclavitud masiva de hebreos en los registros egipcios, lo que hace dudar acerca de la veracidad de lo antes mencionado, ya que Egipto documentaba eventos importantes, pero todo lo de Moisés o lo que hizo es un total misterio. Podría ser un evento removido de los documentos egipcios, o Moisés en realidad nunca existió. Los ángeles suelen imaginarse como figuras humanas con alas, pero la Biblia en realidad los describe como seres espirituales con formas complejas y a menudo aterradoras, así como las que ves en pantalla. Estos seres se describen como querubines, serafines y tronos. Los querubines son descritos con 4 caras, una de hombre, de león, buey y águila, cuentan con 4 patas cubiertas de ojos con cascos de toro. Los serafines por otra parte tienen 6 alas, 2 para volar,
2 para cubrir su rostro, y 2 más para cubrir sus pies. Estos proclaman la santidad de Dios con voces que hacen temblar el templo. Los tronos por último son descritos con estos anillos entrelazados y cubiertos de ojos, asociados al trono divino y al carro celestial. Los milagros desconocidos hace referencia a las hazañas desconocidas de Jesús, milagros que son un total misterio. Pues bien, en el último verso del Evangelio Juan nos dice, y también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Esto confirmaría que Jesús hizo muchos milagros que jamás conoceremos. La muerte de Caín es un tema sin aparente respuesta, pero ¿quién es Caín? Bueno, Caín en la Biblia es retratado como el hermano de Abel, y quien sería el primer hombre en la historia en cometer el primer asesinato. Cuando Caín desvive a Abel, es sentenciado a caminar por la tierra. Al ser castigado de esta manera, Caín está aterrado, y piensa que si camina por la tierra tarde o temprano algún grupo de hombres lo desvivirá. Sin embargo, Dios le coloca una marca que lo protege de la muerte. Luego de este suceso jamás se vuelve a hablar de Caín, no se sabe qué pasó con él. Hay muchas teorías que explican lo que pudo pasar con Caín. Por ejemplo, una de las más populares dice que Caín sigue vivo y que deambula por la tierra ocultándose de la humanidad. Cuando Dios dijo que sería condenado a caminar para siempre, lo decía en serio, y aquella marca que le colocó lo ha vuelto inmortal. Para entender el tema de los niveles del cielo tenemos que ir al segundo libro de Enoc. El libro narra cómo hay 10 capas o niveles diferentes, cada uno tiene un aspecto diferente, y en lo más alto se encuentra Dios. Enoc, el personaje principal, realiza un viaje a través de estos cielos o niveles y encuentra diferentes manifestaciones celestiales. El primer cielo se considera el más cercano a la tierra, y es donde encarcelan a los ángeles caídos. El segundo cielo contiene oscuridad, y es una prisión para los ángeles rebeldes. El tercer cielo contiene un paraíso celestial con el árbol de la vida, y los demás cielos presentan diversas manifestaciones celestiales. Ezequiel vio extraterrestres es un tema polémico porque Ezequiel cuenta cómo vio a estos seres en el cielo, pero en realidad este habla del trono de Dios, los querubines y los serafines. Ezequiel explica que vio una nube de fuego y en medio de la nube 4 seres con 4 rostros y alas. Aquí se refiere a los querubines. También dice que al lado de ellos habían unas ruedas dentro de ruedas, y sobre todo eso había un trono hecho de cefiro, y sobre él la figura de un hombre rodeada de un gran resplandor de fuego.